Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Gracias a Yoli Ramírez, por supuesto, y vámonos de lleno con la información generada aquí en Mega Noticias Salina Cruz de este martes 13 de febrero de este 2024. Esta noche vamos a hablar desafortunadamente de los feminicidios que siguen siendo, pues una tendencia lamentablemente en regiones como el Istmo de Tehuantepec. Hay 122 hasta el 7 de febrero. No es una cifra menor, por supuesto, y todas las historias que hay detrás de estos casos. El tema aquí en Mega Noticias. Bueno, es que de verdad estos dichos de primero hablamos y no bloqueamos, la verdad es que se quedan en el discurso, y es que es el segundo día consecutivo. No hay paso hacia Huatulco, ya se imaginará usted las afectaciones. Los fuertes vientos, estas rachas que realmente llevan a los automovilistas, a tener este tipo de accidentes. Otra volcadura ya en la Venta La Ventosa. Regresa el presidente al puerto de Salina Cruz. Sí, Andrés Manuel López Obrador inaugurará en próximos días el rompeolas, este gran proyecto del gobierno federal. Cerrábamos el 2023 con cifras y reportes de la ola de feminicidios incontrolable, y en lo que va de este 2024 la realidad es que parece ser que las estrategias no están funcionando. En lo que va de este 2024, ya les repito, 13 asesinatos violentos para mujeres, y entonces es ya Oaxaca una zona de alto riesgo para las mujeres. Vamos a ver el siguiente reportaje. La violencia contra la mujer no se detiene en Oaxaca. Los feminicidios se reportan de forma constante en la entidad, pese a que las autoridades señalan que los datos oficiales reflejan una disminución del 13.95%. De acuerdo al seguimiento hemerográfico del Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, del 1 de diciembre del 2022 al 7 de febrero del 2024, que comprende la administración de Salomón Jara Cruz, se han registrado 122 casos de mujeres asesinadas. Tan solo en lo que va del presente año se tiene el registro de 13 feminicidios. Es imprescindible que las autoridades competentes aborden estos crímenes con la seriedad y la diligencia que merecen. Es fundamental que se identifiquen y capturen a los responsables de estos feminicidios y que sean llevados ante la justicia. Uno de los hechos más recientes se dio el 7 de febrero en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Janet Marlene, de aproximadamente 25 años de edad, fue asesinada mientras conducía su motocicleta después de dejar a su hija en el jardín de niños, siendo un tema que poco se toca, la orfandad por feminicidios. Que no tenemos como sociedad visualizado lo que sucede después de un feminicidio con las hijas y los hijos que pues son víctimas indirectas del feminicidio, que en muchos de los casos quedan en orfandad, ya que el feminicida regularmente es el papá. De las 122 muertes violentas de mujeres en Oaxaca, el 30% se registró en la región de los Valles Centrales, el 19% en el Istmo de Tehuantepec, seguido de la Mixteca y Costa con el 17 y 13% respectivamente. El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública notificó que en el 2023 se iniciaron solamente 38 investigaciones por el delito de feminicidios en Oaxaca, lo que coloca a la entidad como la séptima a nivel nacional, siendo el Estado de México y Nuevo León los que encabezan las estadísticas. Para las mujeres, Oaxaca resulta ser uno de los estados más peligrosos para vivir, ya que las legislaciones y los operativos siguen sin dar los resultados esperados, además injusticia para la gran mayoría de los casos. Mega Noticias, Noé Nolasco. Y con estas cifras, se va perfilando hacia el 8 de marzo, de este 2024. Habremos de estar al tanto de estos resultados que le ofrecen a las mujeres en nuestro país.
Antes de pasar a al momento de la opinión con nuestra línea WhatsApp, importante informar que ya se liberó el bloqueo de 2 días consecutivos, hay paso libre ya en la carretera del Istmo hacia Huatulco. Afortunadamente, bueno, tuvieron que pasar muchísimas horas y muchas afectaciones. Regresamos al tema y desde luego que abrimos la conversación 971-112-1300. Digo, como mujer, ¿tú te sientes segura en tu municipio? ¿Has tenido que dejar de tener actividades normales por temor a la inseguridad? ¿Consideras que, bueno, las instancias para hacer una denuncia son eficientes y sobre todo aplican los protocolos para casos de violencia contra la mujer? 971-112-1300. Y desde luego que, bueno, para ampliar con este tema vamos a entrevistar a la diputada Yesenia Nolasco, que desde un inicio de la legislatura ha trabajado mucho sobre el tema de favorecer las leyes para las mujeres que sufren de violencia. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la Cámara de Diputados, diputada? Porque el tema no es nuevo de los feminicidios en Oaxaca, tiene ya varios años siendo noticia. Quiero decirte que traemos un arrastre de años en esta lucha de poder prevenir el feminicidio. No es de ahorita. Desafortunadamente ha faltado mucho la denuncia, que es en la parte que tenemos que trabajar y hacer programas precisamente de prevención donde la mujer pueda acudir a denunciar, a alzar la voz y que su autoridad la proteja. Es ahí donde falla esta cadena de protección que debemos de tener hacia la mujer. Desafortunadamente todavía están en los cambios de varios pues lugares de los fiscales, ministerios públicos, todavía están cambiando a muchos y están concientizando, pero ahí en esa cadena de la denuncia es donde la mujer se ve más afectada. Tengo que reconocer que cuando las mujeres van a denunciar, a veces en vez de recibir un apoyo, un trato digno, pues no lo reciben, ¿no? Entonces, imagínate, vas alterada, violentada, o preocupada o con miedo, y en vez de que recibas un buen trato, lo que recibes pues son no palabras de aliento, sino incluso algunos que son ignorantes, lo tengo que decir, luego les dicen, tú te lo buscaste, ¿no? Y efectivamente, diputada, la cadena de la denuncia no está muy bien, porque aquí en el Istmo de Tehuantepec, que es el segundo lugar, ¿no?, en cuanto a incidencia de feminicidios, el centro de justicia queda muy lejos para muchas mujeres. A veces se piensa que puede ser inaccesible. ¿Qué te parece? Hemos hablado ya con el fiscal que pues está muy lejos en el caso para los que viven en Salina Cruz, en Tehuantepec, está muy lejos el lugar donde tienen que ir a denunciar las personas, están en Espinal, ahí es donde está la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, y pues no todas tienen dinero, aparte que viven violencia física, económica, psicológica, pues no tienen dinero. Sí, son muchos los factores, pero ya lo decíamos en el reportaje anterior, diputada, los daños colaterales para las víctimas indirectas, no solamente se trata de otorgarles, bueno, programas sociales que sí son de mucha ayuda, realmente hace falta también, bueno, pues un cuidado emocional, psicológico, que de repente depende del DIF, ¿no?, municipal en cada uno de los municipios. ¿No te parece así? Pero más allá del tema económico, creo que los municipios se deben de hacer cargo, el DIF, de poder darle seguimiento y proteger a los mejores en temas también psicológicos, de salud. Todo tiene que haber toda una cobertura de atención a estas familias que desafortunadamente han pues perdido a sus mujeres, a sus seres queridos, ¿no? Gracias a la diputada Yesenia Nolasco. ¿Y qué le parece si nos vamos a las breves a continuación?
De nueva cuenta se reporta una volcadura de un tractocamión con una caja seca allá en la Venta La Ventosa como consecuencia de los fuertes vientos y bueno, de la irresponsabilidad ante los avisos de protección civil que de manera frecuente están hablando del Frente Frío número 34. Se extenderá además, continúa esta masa de aire y los fuertes vientos, para evitar tener este tipo de percances. Y aunque el bloqueo carretero se acaba de liberar hace unos minutos, es importante citar que fueron los ejidatarios de Santa Gertrudis Miramar quienes, estuvieron alrededor de 12 horas señalando no recibir respuestas de ningún tipo de autoridad municipal o estatal. La protesta, desde luego, para recuperar las tierras que según sus versiones les corresponden. Miles de personas afectadas en 2 días. Y bueno, de manera inusual se reportó un bloqueo sobre la carretera 190 allá en Jalapa del Marqués, encabezado por 200 migrantes, y ahora ya también los migrantes determinan cerrar las carreteras de Oaxaca, exigen autobuses para continuar su recorrido hacia Oaxaca. De Juárez, elementos de la Guardia Nacional exhortaron a los manifestantes a continuar su camino sin bloqueo ni actos vandálicos. Fue muy comentado en redes sociales que estaban ahí de repente amedrentando a algunos automovilistas con palos y con piedras a los automovilistas y a manera de protesta por no tener respuesta del gobierno de Oaxaca. Sí, lamentablemente en nuestro tema de Meganoticias, los feminicidios, hoy damos cuenta que también se registró hace algunas horas un ataque armado en una feria de Pochutla. Madre e hija pierden la vida, suben las cifras. Ya no hagas filas para pagar. Mejor descarga Megacable App. Actualiza tus datos, consulta tu saldo, descarga tus estados de cuenta y contrata servicios de una forma fácil y rápida. Descárgala en tu celular ahora mismo. Megacable App. Y ahora también puedes pagar en el apartado Mi Cuenta en mega.mx. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Todos los martes, desde luego, el tiempo para Víctor Hugo Hernández en el análisis en sus 100 palabras. 100 palabras de Víctor Hugo Hernández. No es posible esperar un nuevo gobierno para redefinir una nueva estrategia en materia de seguridad. El balance de este sexenio está hecho. Con más de 134,000 homicidios y una espiral que crece, esta administración pasará como la más violenta de la historia. Datos de la Coparmex señalan que la violencia ya es superior en un 50% a la del periodo de Peña Nieto. La nube negra se extiende en una tercera parte del país, donde podemos hablar ya de estados fallidos: Guerrero, Zacatecas, Chiapas, entre otros. El estado falló en su obligación número 1 y no hablemos de la incompetencia de muchos gobernadores. Agregue que la delincuencia se fortalece con nuevas prácticas, ejemplo, las vidas antipersonales en los caminos para enfrentar al ejército, también los drones y las bazucas de gran poder, y ahora nos enteramos de que los cárteles tienen armas como las que usa el ejército estadounidense. Si pensamos que habíamos tocado fondo en esto, está visto que no es así. Gracias a Víctor Hugo Hernández. Y bueno, vámonos contigo, Noé Nolasco. Son muchos los comentarios, muchas las denuncias a través de redes sociales de las mujeres contra la violencia actual que se tiene. Bienvenido. Muchas gracias, Connie. Ya tenemos los comentarios de la población con respecto a este tema delicado y más en una región donde se tiene el segundo lugar en materia de violencia contra las mujeres. Los comentarios de la población:
Nada han resultado en materia de seguridad, leyes y reformas no han servido para erradicar la violencia contra este sector. Otro comentario más, es lamentable que muchas de las muertes de mujeres en Oaxaca no sean consideradas o investigados bajo el protocolo de feminicidios, así muchas personas quedan libres. Años y años pasan y no hay justicia, son los grupos de colectivos feministas quienes tienen que hacer presión para lograr ciertos resultados. Ayer asesinaron a una persona más, una mujer en Pochutla junto a su hija en un lugar público y nadie pudo hacer nada, ni las autoridades, solo vinieron a tomarse la foto. Y así otros comentarios de la población con respecto a este tema. Pero bueno, no solamente se queda en materia de feminicidios o un golpe directo contra las mujeres, también en materia de violencia política de cara a todo ese proceso que se está viviendo en el país. Bueno, Oaxaca destaca en materia de violencia política contra la mujer. Y vemos el registro que hay en el Instituto Nacional Electoral, hay un registro de violentadores, de agresores en violencia política y pues desafortunadamente Oaxaca sigue siendo uno de los primeros estados que está con el mayor número de agresores. La entidad oaxaqueña cerró el 2023 con un total de 123 sanciones por casos de violencia política por razón de género, ocupando el primer lugar a nivel nacional con más casos registrados, de acuerdo al reporte presentado por el Instituto Nacional Electoral en las plataformas de registro de personas sancionadas. La violencia política consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupos de ellas, o en atentados contra sus pertenencias. Ese tipo de violencia obedece generalmente al ejercicio del poder contra las personas opositoras, para que se abstengan de dirigirse contra el sistema o política imperante. Somos víctimas de este tipo de violencia cuando ya estamos buscando una candidatura o cuando ya ocupamos un cargo dentro del cabildo, dentro de algún espacio público. A nivel nacional fueron un total de 321 sanciones, 260 hombres y 61 mujeres, de los cuales el 26.1% fue en contra de presidentes y presidentas municipales, el 25.23% regidores, el 17.76% autoridades del sistema normativo interno y el 7.48% a ciudadanos y finalmente el 6.54% a síndicos. Entre las sanciones más destacadas está la multa económica, las amonestaciones públicas, prisión por 5 años, remoción del cargo y vista al órgano interno de control como seguimiento a cada caso. El 7.12% de los casos fueron sancionados como graves, el 1.37% como gravísimo y el 4.38% como grave especial, mientras que el 35.89% se considera como leve y el 12.33% como ordinario. Mega Noticias. Estamos llegando a un proceso de definición de candidaturas para los procedimientos locales, para presidencias municipales, también para diputaciones locales, donde se da a conocer que va a haber mayor participación de las mujeres, donde se espera que se acepten los resultados y que no se impugnen y se continúe en este proceso, o de lo contrario pues van a aumentar las denuncias contra violencia política de género. Con este comentario regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Noé. Y sí, totalmente de acuerdo contigo. Se espera un proceso electoral bastante intenso, si no es que violento para muchas de las mujeres. Vámonos con las breves estatales, si usted me lo permite. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia mañanera que este 26 de febrero regresa al puerto de Salina Cruz para inaugurar el rompeolas, que forma parte de la modernización y ampliación del corredor interoceánico. El mandatario dijo que con esta ampliación se logrará que el puerto de Salina Cruz tenga la llegada de barcos de gran calado para ser un punto estratégico entre el comercio internacional, Pacífico y Golfo de México. El director del Instituto Estatal de Educación Pública, Emilio Montero, anunció la entrega de 311 títulos profesionales a nuevas maestras de la Universidad
normal. De estas 4 escuelas normales, estamos hablando de la Urbana Federal, la ENUFI y del Centro Regional de Educación El Creno, la Escuela Normal Experimental, presidente Venustiano Carranza, y la Escuela Normal de Tepozcolula. El director del IEPO destacó que la entrega de la documentación se llevará a cabo el próximo viernes 16 de febrero de este 2024, es decir, pasado mañana. Estas noticias tan desafortunadas, y es que la noche de ayer lunes una mujer de 40 años y su hija menor de edad fueron víctimas de un ataque armado en San Pedro Pochutla. Los hechos ocurrieron en la feria del municipio mientras se encontraban disfrutando, cuando recibieron impactos de arma de fuego en diversas partes del cuerpo. La madre perdió la vida en el lugar por la gravedad, mientras que la menor fue canalizada a un hospital. No se sabe el estado de salud de la pequeña y los agresores a la fuga. Ya en otras cosas, contigo Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y miren ustedes, este es el escenario que tenemos para el Istmo a lo largo de este miércoles, Día del Amor y la Amistad. Espero usted la presencia de cielos más bien despejados y atardeceres más o menos ricos para la fotografía. Mire, vámonos a los números precisos. Le platico que el termómetro en Juchitán va a estar marcando 29 grados, Ixtepec muy despejado con los 32. Aquí nosotros, ya le digo, un atardecer bonito, temperatura que va a estar antes de ello alcanzando los 30 grados. Eso sí, con algo de viento que en el punto máximo puede estar llegando hasta los 35 kilómetros por hora. Vamos a ver la llegada de algunas tormentas, pero eso va a ocurrir hasta el fin de semana. El sábado nos quedamos por los 30 grados, el domingo se nota un poquito la diferencia con los 27. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción cierra el 2023 con más de 100 denuncias contra autoridades municipales. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Ya de regreso, y bueno, venimos platicando del tema de la violencia política que se espera no se intensifique para este 2024, pero en sí, la violencia de género que en municipios como Salina Cruz y algunos otros del Istmo está bastante intensificada. ¿Cuántos políticos, cuántas mujeres y hombres son víctimas de este tipo de delitos? Vamos a ver el reportaje. Todos nosotros como ciudadanos abandonados muchos años. Este es el momento en que asesinan a Alma Barragán, quien contendía por la alcaldía de Moroleón. Los asesinatos, secuestros, atentados y amenazas contra políticos o funcionarios del gobierno se califican como violencia político-electoral. Todas aquellas acciones con el propósito de perturbar o incidir en el proceso electoral fuera de los marcos que establece la ley. Entre 2018 y 2023 se registraron 1,618 ataques, 699 fueron asesinatos y entre las víctimas, un exgobernador, 7 diputados, 25 alcaldes y 40 exalcaldes. Lo que nos estamos enfrentando hoy por hoy es a un nivel de violencia, ¿no?, que ya no tiene comparación. Se trata de homicidios, ¿no?, de autoridades a nivel municipal, ¿no?, el 80% de estos. Principalmente, ocurriendo en periodos electorales. Guerrero, Guanajuato y Veracruz registran más casos, seguidos de Oaxaca, Michoacán, Zacatecas y Jalisco. Expertos afirman que la injerencia del crimen en las elecciones es uno de los principales motivos de la violencia, pues buscan controlar territorios financiando campañas, imponiendo o eliminando candidatos, movilizando a votantes o con violencia en la jornada electoral. Es muy probable que esta intervención dé paso a gobiernos
que protejan intereses criminales en entidades como Guerrero, como Veracruz, como Chiapas o el propio Estado de México, en donde varios territorios viven bajo el asedio de los grupos criminales, y esto solamente es posible con la colaboración, insisto, ya sea por la fuerza de la corrupción de los gobiernos locales. Aunque el INE organiza las elecciones, el combate al crimen es responsabilidad del Estado mexicano para evitar que influya en las elecciones o en las autoridades. Ahí las instituciones electorales ya no tienen capacidad y más bien deberían de entrar otro tipo de agentes del Estado, como las fuerzas del orden, por ejemplo. Me refiero a las policías municipales, estatales, a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas. En este proceso electoral, el más grande de la historia de México, ya suman 131 hechos de violencia político-electoral. Mega Noticias, Abel Martínez. Ahí está, bueno, la sumatoria, pero aquí, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, déjeme informarle que es el estado que ocupa el primer lugar en denuncias por violencia política contra las mujeres. ¿Cuáles serán los resultados al final, después de las elecciones? Seguramente que lo podremos ver. Vámonos con otras cosas. Las denuncias con Isis Osorio. ¿Qué tal? Buenas noches, vamos a comenzar con las denuncias. Pues bien, les comento que padres de familia del Jardín de Niños Josefina Ramos en Oaxaca de Juárez denunciaron el interés de las autoridades gubernamentales de querer desalojar y desaparecer dicho plantel educativo, calificando esta acción como capricho del gobierno. Denunciaron también que a través de un mediador gubernamental pues se les indicó el desalojo y la posible desaparición de dicha institución. Por tal motivo iniciaron una protesta en un primer momento en las instalaciones de este jardín de niños y siguieron con un bloqueo carretero en el crucero Cinco Señores. Pues bueno, también exigieron al gobierno cese esta campaña de hostigamiento en su contra y pidieron, ¿por qué no?, al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pues les otorgue la posesión de dichas instalaciones. Y bueno, también siguiendo en temas de educación, a 48 horas del posible estallamiento de una huelga, fueron los integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quienes tomaron las instalaciones de Ciudad Administrativa en Tlalixtlac de Cabrera, Oaxaca. Pues bueno, en un primer momento se llevaban a cabo unas mesas de diálogo con representantes de STEP-WAPJO y del gobierno. Sin embargo, los manifestantes ante la falta de respuesta, pues denunciaron una negativa por parte del gobierno estatal para brindarles un aumento salarial del 20% que ellos están exigiendo y un aumento del 2% en prestaciones no salariales. Bueno, también en otros temas, ciudadanos de la colonia Lomas de San Jacinto de Oaxaca, pues con un bloqueo carretero denunciaron 45 días sin el suministro de agua potable dentro de esta colonia. Los manifestantes están exigiendo una pronta intervención del sistema operador de servicios de agua potable y alcantarillado SOAPA. Sin embargo, asimismo señalaron que pues el recibo les llega de manera puntual a sus viviendas, sin embargo el suministro de agua pues no lo es. Asimismo, SOAPA intentó entablar un diálogo con los manifestantes, brindándoles una posible solución, la cual era otorgarles pipas de agua. Sin embargo, esto hasta el próximo martes. Estas han sido las denuncias. Así es, Isis, muchas gracias y vámonos rápidamente con el informe del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción, Jorge Emilio Iruegas, informó que por lo menos 100 autoridades, servidores públicos básicamente de algunas administraciones, han hecho uso ilícito de atribuciones o facultades, así como de recursos públicos que se consideran peculado. Iruegas Álvarez precisa que la presentación de una denuncia genera también una investigación.
entre algunos de los datos que tiene mucho que ver desde luego con el tema político, cuánto se le perdona de repente a algún político el mal manejo de recursos. Con esto nos vamos, pero el día de mañana, por supuesto, 14 de febrero, vamos a hablar del amor, de las relaciones tóxicas, qué le parece, de los divorcios y también de la parte muy positiva. Pero lo dejamos con Mega Noticias MX, Paco Ramírez, a continuación con el tema de esta noche a propósito de la violencia política, no en razón de género, en su programa. Que descanse, buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.